tengo el privilegio, pues tengo el gusto de presentarlo. Es un gran amigo, nos conocemos hace, ¿qué? Más de 20 años o más de 25 años. Creo que también nos hemos encontrado como hermanos en el camino. Vibramos mucho en la vida como seres humanos y también en nuestro trabajo profesional. Pues para mí es un honor que también estés aquí, Marco, para acompañarnos y para cerrar con la última conferencia en este Congreso Internacional de Psicoterapia Corporal y Humanista. Marco Antonio Peñuela Olaya, de origen colombiano, nacionalizado en México, coordinador del área de crecimiento y desarrollo en el Instituto Nacional de Perinatología, director de tesis de especialidad en ciencias médicas, maestría y doctorado, actualmente investigador en ciencias médicas del INPER, como profesor por invitación en el extranjero, 12 y nacionales 118 participaciones. Por su destacada labor profesional, ha sido sinodal en el examen final de los médicos residentes de neonatología, presidente de la 10ª reunión anual del Instituto Nacional de Perinatología, catedrático invitado del Instituto de Terapia Gestalt, socio honorario de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México, socio honorario de la Academia Nacional de Medicina, terapeuta de la ONU con nombramiento de la Federación Mundial de Salud Mental y director del doctorado de Psicología del Instituto Universitario Carl Rogers. Cuenta con 10 reconocimientos por su contribución científica, ética y profesional en la promoción de la psicoterapia humanista en el país, pues ha estudiado muchos métodos humanistas, pero sobre todo, pues ha como integrado una visión humanista existencial. Él ha sido mi maestro en el doctorado también y bueno, pues hemos compartido muchos espacios de crecimiento. He tomado curso también en su propio centro, que está en la Ciudad de México, el CIEX, es que no lo tengo aquí anotado, pero bueno, él se los va a mencionar. Y pues Marco, bienvenido a este espacio que hemos abierto para compartir con la comunidad del mundo, para quien quiera escuchar, aprender y recibir. Muchas gracias, muchas gracias. Verdaderamente es un honor para mí acompañarte, Mirna. Yo sé más de 30 años siendo de alguna manera de los comités organizadores de los congresos nacionales e internacionales. Sé lo que cuesta tener a las personas y más en un momento en donde la pandemia no solo nos quitó la confianza en poder tocar a los otros, algo tan doloroso, sino que también nos develó una situación de tanta inequidad en general en el planeta, y esto se refleja en condiciones de mucha soledad interior, ¿no? Entonces, escuchar a Ilse, también alguien a quien amo muchísimo y admiro, es un gran momento también porque podríamos decirlo, como lo dijo el gran Gabriel Marcel, ha sido un testimonio de fidelidad. Y me parece que esto es lo más importante. Yo hace muchos años desaparecí de mi disco duro la palabra infidelidad. Me parece que solo lo puedo aplicar conmigo mismo, pero la palabra lealtad, la palabra construcción del sí mismo a través de la experiencia humana, me parece que es algo que vale enormemente la pena mantener en vigencia todo el tiempo. Entonces me siento muy, pero muy agradecido contigo, con todos los compañeros que antecedieron mi presencia, personas maravillosas,
personas que han trabajado durante muchos años estos temas y me parece que eso nos da una cierta decanatura. Yo podría decirlo así, que tú también eres decana de esto, porque no te has hecho sola, han sido muchos los procesos de otros terapeutas que han contribuido a tu formación, pero que de muchos años a la fecha es notorio tu crecimiento, tu actitud de perseverancia. Soy testigo ocular de todo tu proyecto. No nos ha detenido nada. Tú y yo sabemos que hemos sido los únicos sobrevivientes a congresos de muchos años. Y lo más importante para mí es, aparte de amarte y de reconocerte como una compañera de ruta, tener la certeza de que eres un ser humano en el que yo, Marco Antonio, puedo confiar plenamente. Y al confiar en ti no te idealizo, por el contrario, te humanizo, porque te asumo con todo lo que eres, con tus grandes encuentros, con tus grandes logros, seguramente con algunas de tus limitaciones. Recuerdo muy bien cuando San Pablo dice, el hombre no es perfecto, es perfectible. Y es gracias a esa perfectibilidad que tiene sentido nuestro trabajo, no solo como psicoterapeutas, sino como formadores también. Yo respeto muchísimo, muchísimo a los formadores. Tuve en mi vida la oportunidad de ser formado por personas de alto nivel que me dieron muchos elementos que hoy constituyen mi práctica profesional. Pero lo más importante es que le dieron un sentido a mi ser profesional también, porque los modelé y dije, yo quiero llegar a escribir, yo quiero llegar a participar, yo quiero llegar a tener esa capacidad de transmitir, ¿no? Tuve gente maravillosa en mi vida, la cual honro en este momento, y creo que eso es lo que también nos da un grado de confianza. El saber que somos capaces de transmitir, no solo por intención, sino por acumulación de experiencia, ¿no? Por expertise. Han sido muchísimos años, y mi querida Mirna, se dice fácil, pero todo lo que hemos trabajado uno y otro, aún en la distancia, aún en la vida paralela, creo que siempre ha convergido en cosas muy hermosas como esta mañana, que tengo el enorme, enorme privilegio de estar en tu proyecto, en este congreso que de verdad es fascinante y ojalá y la vida nos permita acompañarlo por mucho tiempo porque vale muchísimo la pena. Creo que todo eso que podamos hacer por nosotros con los demás siempre será un momento espectacular al que yo me quiero sumar y del que me siento profundamente satisfecho de estar allí incluido y de ser una persona responsable de lo que estoy viviendo y de lo que estoy haciendo como ser humano. Entonces, pues con tu anuencia voy a presentar el material de lo que yo considero que es importante y agradezco enormemente la oportunidad de servir y de aprender, ¿no? De estos procesos. Voy a abrir mi presentación. Creo que tengo ya la anuencia de permítame. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, quiero dedicar este proyecto, esta presentación, a todos aquellos compañeros terapeutas y médicos que han tenido que entender que no somos dioses y que tarde o temprano los procesos se cumplen. Algunos se quedaron en el campo de batalla, otros seguimos adelante buscando posibilidades y estrategias. Sin embargo, creo que nos ha hecho falta vernos a los ojos, sobre todo en los últimos meses.
Estamos tan cansados, estamos tan saturados, tenemos tantísimas cosas que nos ocupan, que como lo decía maravillosamente Ilse hace unos minutos, hemos dejado de movernos, hemos dejado de hacer una meditación en movimiento y estamos ocupados ocupándonos. Me parece que de alguna manera esto nos mete en un nicho de incongruencia, porque dice perfectamente el Evangelio, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Sin embargo, al mismo tiempo, hay una frase también del Evangelio que dice, nadie puede amar a quien no conoce y conocer a quien no ama. Me parece entonces que de entrada habría que coincidir en dos grandes términos, el conocer y el amar. Me parece que se dan simultáneos, sin embargo se tienen que alimentar el uno del otro para que el fruto sea un fruto de calidad y sea además semilla para otros procesos. Entonces, la congruencia a un camino de esperanza son apuntes para la dignificación de la persona. Y quiero partir de algunos textos que escribí particularmente para ustedes, para esta presentación. ¿Y hacia dónde estamos caminando? El mundo conocido se desmorona y los seres humanos con él. Parece que todo está en una búsqueda sin retorno que no cesa en su extravío y se interpreta como un gran mal inevitable. Las caras y las manos se divorcian y el tacto aprisionado en la añoranza de lo vivido ha pasado a ser un extraño entre las manos, entre los dedos, entre las palmas. Las huellas dactilares se desdibujan por su falta de uso y el olor de los otros se confunde entre la adrenalina y el cansancio. Nadie está a salvo. Todos corremos para no ser testigos del desamparo y la orfandad. Duele por su inesperada manera de imponer su presencia. Parece que el apocalipsis se adelanta una y otra vez y nos negamos como especie a ser más respetuosos con el entorno, a su paso brutal y destructivo que no deja vida posible ante el vacío y la violencia. Pedimos perdón y justicia a un Dios que no respetamos y no lo vemos reflejado en los otros caminantes a los que hacemos presa de nuestra soberbia. Parece que hemos perdido el rumbo como especie y nos enfrentamos al desastre de la manipulación y el brutal veneno de la indiferencia. Estamos en un territorio estéril y pantanoso. Estamos en un mar de confusiones donde pertenecer a la especie no ha sido suficiente. Nos hemos perdido en la nostalgia de los tiempos idos. Y entonces es cuando tiene un gran sentido una frase de Jean-Paul Sartre. Quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Me parece que uno de los grandes derechos del ser humano es hacerse cargo de sí mismo. Y todos los días insisto en mis clases, en las conferencias, que la relación más importante que tenemos en el universo es la relación con nosotros mismos. A partir de esta relación me dimensiono hacia los otros. Me relaciono no solo con mi ser y con mi alma, sino también con mis procesos de humanización que naturalmente me van a ir ayudando a sembrar el camino. Entonces, me gustaría partir de la clarificación de dos términos que se parecen, pero que no son lo mismo. La coherencia es el contenido de lo que se dice, vive o actúa. Eso es ser coherente, ¿no? Ese contenido. Mientras que la congruencia es la relación entre el pensamiento, el sentimiento, el acto y la actitud. Vamos a decir, la coherencia es como saber que soy, saber que estoy, pero la congruencia es actuar en consecuencia, dimensionarme en consecuencia y vivir y relacionarme en consecuencia. Entonces, técnicamente puedo decir que es la congruencia. La congruencia es la conveniencia, coherencia o relación lógica que se establece entre distintas cosas. La palabra como tal proviene del latín congruentia
Y la congruencia puede observarse en la relación de coherencia que hay entre las acciones de una persona y aquello que predica. En este momento, por ejemplo, es muy doloroso ver lo que las campañas políticas dicen y lo que los, entre comillas, candidatos por elección popular dicen. Se les promete a las comunidades cosas que de antemano sabemos que no se van a cumplir, o por lo menos no en el tiempo que se estipula, porque lo conveniente es obtener el voto, no la confianza, no la claridad, no el proceso. Como coherencia se denomina esta relación, conexión o unión de unas cosas con otras, o aquello que interconecta o mantiene unidas las partes de un todo. Esto es muy hermoso, ¿sí? Lo que hace a la mano no son los dedos y la palma y el torso. Lo que hace a la mano es la función, la interacción, el proceso de enriquecimiento que se nutre a través de la acción misma de la mano. También se conoce como coherencia la relación lógica y adecuada que se identifica en las distintas partes que conforman esta totalidad. Por otra parte, también se llama coherencia la actitud consecuente de una persona en relación con una postura asumida anteriormente. En este sentido, cuando se dice que alguien es coherente es porque se verifica que existe correspondencia entre su forma de pensar y de conducirse. Muchas veces uno dice, pues yo soy como soy, mi naturaleza es así, y no tengo por qué responder a las expectativas de los demás. De hecho, en su última etapa, si ustedes leyeron Yo, Hambre y Agresión de Fritz Perls, que está divorciándose del psicoanálisis, después lo leen en Testimonios de Psicoterapia Gestal, y luego lo vuelven a leer en Dentro y Fuera del Tarro de la Basura, son tres personajes completamente diferentes. Al final, el mismo Peirce, en su búsqueda de la autenticidad, pierde, para mi gusto, muchos márgenes. Y entonces se determina por pensar y sentir en esto que muchos hemos llamado, o se ha llamado la oración gestáltica, ¿no? Cuando dice, tú eres tú y yo soy yo, me encanta, es la idea de la diferenciación. Tú no estás aquí para responder a mis expectativas ni yo a las tuyas, está bien. Si un día coincidimos, qué bueno, y si no coincidimos, qué bueno también, porque tú eres tú y yo soy yo, y no estás aquí para responder a mis expectativas ni yo a las tuyas. Desde esta perspectiva, se oye a veces demasiado soberbio, y me parece que Mounier, el gran Emmanuel Mounier, el padre del personalismo, él dice, hay que hablar desde el personalismo comunitario. Yo, Marco Antonio, soy el responsable de mi calidad de vida, de saber a dónde voy, de saber qué voy a tomar, de saber qué voy a decidir, de saber cómo me voy a delimitar con mi entorno, cuáles son mis fronteras de contacto. Pero estoy responsabilizado, soy responsable de contribuir a la comunidad a la que pertenezco. Porque al final de cuentas, dice Mounier, la persona es la alborada de la comunidad. La comunidad me contiene, pero yo también la contengo a ella. Y como diría el gran William Schultz, todos somos uno. Y esta conciencia de unicidad nos tiene que ayudar a no sabernos huérfanos cuando las cosas no salen bien. Sin embargo, también tengo que recordar que mi singularidad es fundamental para enriquecer, para tonificar, para matizar los procesos de humanización. En este sentido, cuando se dice que alguien es coherente, es porque entonces su ser y su conducirse se llevan de la mano. Y es así entonces como desde la teología católica la coherencia es la eficacia de la gracia de Dios que obra sin destruir la libertad del ser humano. Esto a mí me pareció grandioso, porque no por ser Dios te hago solamente un instrumento de ejecución de mi proceso. Tú también tienes una autonomía, tú tienes una libertad, tú tienes un sentido de la vida, tú tienes una lógica. Tú también eres responsable de estar respirando, de estar sintiendo, de estar mirando, de equivocarte, de ser asertivo.
Y eso es algo maravilloso, porque la misericordia no te anula como entidad, no te obliga a responder solamente a los embates o al proyecto del creador. Tú eres co-creador del proyecto también. Tú eres parte sensible de la vida. Entonces la congruencia es esa correspondencia entre lo que uno siente y expresa. Y por lo tanto podemos definir la congruencia como un equilibrio que existe entre el estado más visceral de uno, ¿no? Lo que sientes en tus entrañas, y la exteriorización que uno hace de ello en su comportamiento, tanto verbal como no verbal. En los últimos años yo he desarrollado un modelo de terapia que tiene tres grandes momentos que para mí son fundamentales. El primero es nominar. Yo tengo que saber ponerle un nombre a lo que me está pasando. Dice Gabriel García Márquez en su gran 100 años de soledad, después de 40 días de lluvia en Macondo, día y noche, una vez que cesa la lluvia, él dice, siempre hay un momento en que hay que volverle a poner nombre a las cosas. Y yo creo que en este momento del planeta estamos en un momento de resignificación y de rotulación de procesos. No para enajenarlos a través de la nominación, sino para darles una vigencia. Y me parece entonces que lo primero que yo le pido a la persona es dime qué es lo que sientes o qué es lo que te pasa. Ponle un nombre. Aflicción, disgusto, enojo, rabia, ira, no importa si coincides. Lo importante es que sepas que algo está pasando. No solo te quedes en la sensación. De allí nos vamos a ir a un proceso maravilloso, que es el proceso de la delimitación. En la medida en que yo sé hasta dónde sí y hasta dónde no, dónde me empiezo a perder entre el otro o dónde el otro empieza a estar tan subido en mí que ya no sabemos dónde empezamos y dónde terminamos. Este proceso de delimitación tan necesario y tan complejo de adquirir, me tiene que llevar entonces al gran momento de la decisión. Si yo sé que tengo y hasta dónde me corresponde algo o hasta dónde no me corresponde, puedo decidir si me quedo, si me voy, si le doy más tiempo o le quito tiempo. Por eso es que la congruencia es la correspondencia entre lo que uno siente y entre lo que uno expresa. Las personas congruentes generan confianza hacia los demás. Esto es un precepto. Y a mí me parece que tiene un gran sentido, porque decía la gran Mafalda, si la vida comienza a los 40, ¿por qué nos hacen venir con tanta anticipación? A mí me parecía que era jocoso, pero hoy lo entiendo mucho más. Yo, en este momento, a mis 62 años, creo que lo más interesante que me ha pasado en la vida es poder colectar el tiempo. Es poder darme cuenta, como Peirce, de este Marco Antonio que se va transformando en lo que soy hoy. De este Pablo Picasso que empieza a ir construyendo su periodo azul, su periodo rosa, figurativo, hasta que llega a construir un gran mundo de símbolos y de formas amorfas incluso. Es fascinante ver cómo la evolución de cada uno de nosotros es una gran compañera y a la vez una enorme maestra, porque nos va mostrando en qué partes del camino tuvimos tropiezos que nos enseñaron mucho, inevitablemente, pero que también nos condenaron a veces a deudas de gratitud, a procesos de desenlace no tan gratos, no tan generosos. Las personas congruentes suelen generar confianza en los demás, ya que no muestran otra cara diferente a la que sienten, ni se esfuerzan por fingir o disimular su estado interno. Saben escuchar lo que sienten por dentro y son capaces de aceptarlo sin engañarse a sí mismos ni a los demás. Se muestran tal y como son, sin dar otros matices diferentes o cómo se sienten, ¿no? Esto es como muy importante. Son personas valientes, mostrarme cómo me siento es un valor, ya que vivimos en una sociedad en la que se nos ha enseñado precisamente a mostrar lo contrario, ¿no? No lo que sentimos, sino lo que es funcional para las entidades o para las instituciones, ¿no? Desde pequeñas nos enseñan a ocultar nuestras verdaderas emociones o a enmascararlas o incluso a taparlas con otras más toleradas socialmente. Y esto obviamente es muy doloroso porque arranca algo que el doctor Jacobo Moreno expresa de una manera muy importante en su teoría del psicodrama, ¿no? La espontaneidad.
La espontaneidad del ser que implica un autoencuentro, una búsqueda permanente. Dice Bucay en alguno de sus textos, del egoísmo a la autodependencia. La importancia de saber que yo necesito de mí, que yo soy el primero de mis recursos, que necesito saberme aquí y ahora para poder disponer de mí y conmigo. Ocultar emociones puede ser tan grave como una eh, diabetes, como un lupus, como una púrpura trombocitopénica. Todos ellos atentan contra nuestro sistema inmune porque nos dejan desprovistos de nosotros mismos. A veces tapamos la tristeza con una alegría desmesurada o utilicemos la tristeza para conseguir aquello que anhelamos y que no nos dan los demás. Seguramente podamos conocer a alguna persona que se mostraba muy alegre y poco tiempo después de haber sufrido alguna pérdida, disfrazaba su dolor o su angustia a través de un sentimiento más tolerante socialmente como la alegría. Es muy importante vivenciarlo así. Es muy importante tener esa mirada, ese proceso, ese crecimiento que inevitablemente va a mejorar mi condición como ser humano. Eh, de alguna manera, seguramente podemos conocer a muchas emociones solo a través de contactar con ellas, solo a través de darles el privilegio del amor, la sensación, el crecimiento. Y si yo no me doy ese permiso, me resultará muy difícil que los demás me escuchen como yo quisiera que me escucharan, porque es un gran momento para crecer, para admitir lo que en un momento dado estoy viviendo o estoy sintiendo en la vida misma. Por eso no, no tiene caso no ser los mejores portadores de nuestra existencia. No se permite entonces en nuestras culturas que seamos débiles, siempre nos piden una fortaleza que no siempre es genuina y al mismo tiempo muchos de nosotros, o en este caso por ejemplo algunas mujeres o algunos hombres dicen, ningún hombre merece mis lágrimas, ¿no? Como si mostrar nuestras emociones fuera un asunto de merecimiento solamente. De ser así, cuando necesites llorar, ese ser humano, cuando lo necesite, va a reír y cada vez estará acumulando más peso sobre su verdadera emoción, tapándola, negándola, ocultándola, y de esta manera se acaba volviendo una, una experiencia tan profunda en una situación fingida y nos va a dar de alguna manera eh, una deformación, un espectro equivocado de lo que realmente sentimos. La congruencia habla de la correspondencia entre pensamientos y actos. Esto es muy importante porque a los terapeutas se nos ha señalado de una manera muy violenta el que no podemos mostrar la sombra. Y eso que es el terapeuta y eso que es el maestro, imagínate si no lo fueran. Pero cuando yo asumo que estas imperfecciones me ayudan a mejorar como ser humano, las tomo con un profundo respeto, no las tomo a la ligera. Sin embargo, sí creo yo que en mi práctica profesional, cualesquiera que sea la profesión, pero en el caso de la psicoterapia, que es una terapia del alma, yo estoy obligado dentro de mis limitaciones a hacer lo mejor que puedo, a darle al otro una noción de posibilidad, a convivir con el otro desde mi naturaleza sin usurpar su proceso o su proyecto y también sin disfrazarme para que el otro note mi naturalidad. Recuerdo muy bien que
en algún momento se hacían unas grandes críticas al psicoanálisis y entonces el doctor Maslow decía, ¿para qué invertir tiempo en ir a las profundidades del conflicto si también existe la experiencia cumbre? ¿Por qué no subir al máximo de posibilidades lo que el ser humano es capaz de hacer, de sentir, de vivir, de identificar? Entonces, en este proceso, una de las cosas más lindas que aporta el humanismo, y el doctor Rogers, un experto en ello, él dice, búscate a través de tu ser y permite que la aceptación incondicional sea una condición esencial en tu ser. Si te equivocas, es parte de vivir. Si te entristece, es parte de vivir. Y esto nos rompe mucho este esquema, este modelo violento hasta cierto punto del sano y el enfermo, ¿no? El paciente llega con toda su naturaleza rota, según él, y el otro en una postura muy narcisista y altamente soberbia, le dice, a ver, ven, vamos a ver qué podemos hacer con lo poco que traes. Y si el consultante, porque el paciente es solo el que está postrado o con una limitante que no le permite ejercer su autonomía a plenitud, cuando el consultante llega y el consultante empieza a tener conductas que se parecen a lo que yo creo que está bien, me siento muy contento porque digo, bien, cada vez está mejor, cada vez está más sano. Claro, porque cada vez se parece más a mí, porque cada vez actúa más como yo creo que debe actuar, porque cada vez elige más como yo pienso que tiene que elegir, porque cada vez se hace menos él y se parece más a mí. Hace algunos años, cuando estaba trabajando con el instituto mío de formación original, con el doctor Héctor Salama y la doctora Evelyn Lowester, a quienes honro, mis formadores, recuerdo que uno de los lemas del Instituto Gestal, del Centro Gestal, era para ser más uno y no uno más. Y este es un proceso interesante porque nos puede llevar el resto de nuestra vida. No hay prisa. Desde esta probabilidad, la congruencia entonces nos es un compañero, pero también nos es una vitamina, también nos es una manera de nutrir nuestra filosofía de vida. Muchas veces probablemente nos habremos descubierto nosotros mismos actuando de una manera que se contrapone a nuestro pensamiento y valores y eso se puede producir o dejarnos una mezcla de extrañeza e incluso de vergüenza. ¿Cómo me atreví a hacer eso? ¿Cómo me atreví a decir lo otro? Pero justamente lo que nos humaniza es esa posibilidad de ajustar constantemente la cuerda de nuestro violonchelo, la cuerda de nuestro piano. Estar constantemente armonizándonos, ¿no? Y a veces vivir hasta en la atonía de las cosas. Y recuerdo, hay un principio del budismo zen muy hermoso que dice, nadie se puede encontrar a sí mismo si nunca se ha perdido. Ese derecho incluso a extraviarme, ese derecho incluso a no ser el único ni el mejor, además qué delicia quitarnos esa mm, eh, armadura, ¿no? Que nos endurece, que nos niega la core, ¿no? Que no nos deja expresarnos, por estar respondiendo a las instituciones, a los intereses, a los introyectos. Pero cuando yo empiezo a ser más cálido conmigo, también lo voy a hacer con los demás. Cuando yo empiezo a ser más flexible conmigo, espero poder empezar a hacerlo más con los demás. Cuando recuerdo que nada ni nadie está obligado a amarme, también entiendo que también puedo exigir ser tratado amorosamente. No estás obligado a amarme, pero no te permito que me faltes al respeto. Necesito un mínimo de compasión de tu parte para que mi vida también se haga compasiva contigo. Y quiero ser compasivo contigo en la medida en que también me dejes ver tu corazón. Porque si yo te doy mi corazón y tú lo pateas, es mi responsabilidad de ir por él,
no quedarme en una amargura y sentirme derrotado porque tú maltrataste mi corazón. También en ese momento mi ser guerrero aparece y te digo, ¿sabes? No te lo permito. Por mucho que me duela excluirte de mi mundo, no te lo permito. Y así lo dice Natalia Lafourcade en su canción, ¿no? Y te saqué de mi vida porque me hiciste llorar. Porque tus proyectos, tus actitudes traían dolor a mi esperanza, traían dolor a mi existencia, traían oscuridad, óxido, inflamación a mi vida. Yo formo psicooncólogos y hay un precepto en la psicooncología muy importante que dice: lo que no se repara se repite, lo que no se externaliza se tumoriza, lo que no se expresa se exacerba. Y entonces yo estoy obligado constantemente a estar en este encuentro conmigo y lamer mis heridas en ocasiones, asumir mis limitaciones como parte de desarrollar también una relación más amorosa hacia mi propia persona. Presumimos de lo tolerantes y pacientes que somos con los demás y sin embargo a las primeras de cambio somos incapaces de asumir otros puntos de vista diferentes al nuestro. Si nos enfadamos y reaccionamos irritados, probablemente tengamos que replantear nuestra falta de flexibilidad. Yo constantemente digo en sesión, no tienes que ceder nada, porque después cobramos el haber cedido. Flexibilicémonos mejor. No es una cuestión de darle mi lugar al otro, es de hacerle un campito, es darle un poco de esa presencia magnífica para que el otro se sienta visto en mi corazón también. Por lo tanto, nos sentiremos obligados a tener el control de todo y de todos los que nos rodean y me voy a sentir cada vez más violento y más prepotente y yo quiero dirigir la orquesta, abrir el estadio, recoger los boletos, ir a los vestidores, ser el árbitro, ser el director del equipo, ser el portero, ser el delantero, meter los goles, ser parte de la porra. Eso es casi esquizofrenia, porque no logro delimitar en dónde sí y en dónde no. No confío en lo que los otros me pueden brindar, porque me parece poca cosa. Entonces, en mucho, la incongruencia está matizada con la desconfianza. El problema de ser incongruente radica sobre todo en la desconfianza que acabamos generando en las otras personas. Cuesta confiar en alguien que actúa de manera diferente a como piensa y cuesta mucho confiar en alguien que se muestra de manera opuesta a como realmente se siente. La incongruencia es como la espalda, ¿no? Yo me puedo disfrazar de lo que sea, pero quien me ve a lo lejos y me ve de espalda dice, allá va Marco Antonio. ¿Por qué? Porque no puedo fingir ser lo que no soy. La desconfianza impide entonces ver otros ángulos de la persona porque engloba todos sus actos. No sabemos ver la parte sin confundirla con el todo y por lo tanto este radicalismo relacional nos resta oportunidades. Eso de radicalismo relacional es bien importante, ¿no? Si no eres así, no te quiero en mi vida. Oye, espérate un momento. Deja que el otro también se muestre ante ti, pero lo más importante, se devele ante él mostrándose ante ti. Que vea quién es, cómo es, a dónde está, cuál es su tono, cuál es su carisma. Porque finalmente los otros son compañeros de ruta que vienen también haciendo un esfuerzo, como yo. No soy el único. Posiblemente sea el más importante en mi universo, pero no en el universo de los otros. Y entonces, si yo no me relaciono con claridad, también voy a destruir mi entorno, porque no voy a tener cimientos de calidad. La intuición entonces nos muestra que quien está siendo congruente con nosotros, quién está siendo congruente con nosotros y quién no. Es muy interesante aprender a intuir y no tiene que ver con los géneros. Yo creo que tiene que ver con las vivencias.
Hay mujeres que no son tan intuitivas como pareciera y hay hombres que son más intuitivos de lo que quisieran. Y estas rupturas de género nos han obligado a dejar de vernos como personas. Y entonces los genitales definen nuestras posibilidades, lo cual me parece profundamente doloroso. Tengo el privilegio de conocer hombres trans, ¿no? Hombres sin pene, hombres que menstruan. Y sin embargo, ni siquiera se tienen que preocupar por eso, porque su ser íntegro está por encima de cualquier función. Hay personas muy intuitivas que son capaces de percibir estas disonancias y a la vez que son capaces de percibir cuando alguien está siendo congruente y apostar por esa persona, ¿no? Darle la confianza, cerrar los ojos. Por ejemplo, Mirna es una de las personas en mi vida con las que yo puedo cerrar los ojos y tomarla de la mano y sé que me va a ayudar a atravesar el río. No le deposito la responsabilidad de que lo hagamos bien, pero sí le deposito mi amor en su mano, porque sé que ella lleva los ojos abiertos. No es un ciego guiando a otro ciego, y que cuando soy yo el que la pueda acompañar, sé que también va a tomar mi mano con confianza. Y eso es tal vez de lo más importante, ¿no? Esto es algo que es digno de agradecer, ya que es más fácil y menos temerario ser uno mismo en compañía de personas que están siendo ellas mismas, sin ninguna máscara, hacerlo en compañía de personas que dan la sensación de estar en un baile de máscaras porque nunca sabes en qué se van a convertir a la mitad de la fiesta. James Van Praagh dice algo muy bello. Cada uno de nosotros está en la tierra para descubrir su propio camino y jamás seremos felices si seguimos el camino de otro. Es nuestro derecho, es nuestra decisión, es nuestra posibilidad. Y eso a mí particularmente me parece sumamente hermoso. La aceptación incondicional de nosotros mismos, por lo tanto, va a ser fundamental en esta autorrecepción, en este importantísimo momento en el que cada uno de mis órganos, de mis células, están trabajando para darme lo mejor que tenemos. Es muy importante seguir conociéndonos a nosotros mismos sin miedos ni reparo en observar lo que hay en nuestro interior. Si aceptamos lo que somos, no tendremos necesidad alguna de ocultarlo o negarlo. Finalmente así estoy en este momento. Pensemos que vivir con una máscara puesta es agotador y no crea ninguna relación auténtica con el otro. En alguna ocasión, un paciente maravilloso, un gran artista, me regaló varias máscaras muy ligeras. Y no sé incluso dónde fueron a parar, lamentablemente. Y entonces había veces en que a un paciente yo le decía, te invito a que te pongas esta mascarita, eran descubiertas en la parte de abajo, y yo también me ponía otra. Y seguíamos en la sesión, ¿no? Al cabo de un tiempo le decía, ¿cómo te estás sintiendo? Mal, incómodo, no me gusta no verte, no me siento bien de no tener la cara libre, la cara disponible. Y le digo yo, ¿a, a cuenta de qué te vas a quitar esta máscara? ¿Qué me vas a dar a cambio para que te la puedas quitar? Tal vez el quitártela te va a ser tan claro ante los demás que van a notar más tus defectos, que van a tener más dificultad para poder aprender de tu naturaleza, porque la van a ver descarnada, sin maquillaje. ¿Estás dispuesto? Llegar a decir sí no era cuestión de una sesión. Posiblemente muchos nunca lo respondieron, pero hoy yo sé que ese también es un proceso para mí y que a veces develar partes desestructuradas de Marco Antonio, partes poco nutricias, egoístas, insignificantes. No resulta tan fácil para un narcisista, para un Leo, decir, todo lo supero.
Sin embargo, ahí está mi autoaprendizaje y mi congruencia es parte de mi aprendizaje también. Buscar el equilibrio entre lo que uno siente, piensa y hace es todo un logro que hará que nuestras relaciones sean más verdaderas o por lo menos más verídicas, ¿no? Y auténticas, comenzando con la relación que tenemos con nosotros mismos, ya que somos nuestros únicos compañeros de vida desde que nacemos hasta que morimos, lo queramos o no. Entonces, para ir concluyendo, el tiempo de pandemia nos enseñó muchas cosas y la más importante, nuestra vulnerabilidad. Las acciones incongruentes se reflejan no solo en la manera de actuar y ser corresponsables del destino de nuestra especie y sus condiciones futuras. Nos mostró que nada es para siempre y que cada día cuenta sin importar la edad, el género, la posición social. Todos perdimos y todos ganamos. Sin embargo, la incongruencia humana nos llevó a confundir lo importante con lo fundamental, lo delicado con lo frágil. Le dejamos al cuerpo las responsabilidades del alma y le dimos poco espacio a la esperanza. Cada uno queríamos despertar con la pesadilla de la pesadilla sin aprender de ella. Ya, quiero que esto se acabe, ya, no quiero más. ¿Y dónde está la paciencia? ¿Y dónde está el aprendizaje? ¿Y dónde están las posibilidades? No ha sido sencillo, pero si recuperamos esto, nos damos cuenta que tenemos muchas habilidades que no utilizamos habitualmente. Somatizamos como una dolorosa manera de no enfrentar el miedo y la frustración. Nos hicimos inmunes a la responsabilidad de hacer nuestra tarea y le dejamos toda la responsabilidad al Estado y nuevamente nos dejamos colonizar para que fueran nuevamente los de afuera los que nos trajeran la solución, ¿no? La vacuna. Aquí vienen, ¿sí? Para que sanen y puedan volver a consumir, porque el mundo contemporáneo sin consumo es un mundo perdido. Dice el doctor Bauman en uno de sus últimos textos traducidos después de su muerte incluso, un extraño toca a la puerta. Los migrantes no vienen por gusto o a broncearse a las playas de California. Hay tanta desgracia, hay tanto dolor, hay tanta miseria y hay tanta enajenación. Y han vendido tanto el sueño del otro lado que por lo menos lo quiero conocer y si en eso me lleva mi existencia, que me la lleve. Esto es muy doloroso. Nuestras limitaciones y calamidades también son dolorosas, entregando no solo la patria, sino la dignidad propia y la de las generaciones venideras, en un mundo desigual, donde los excluidos son parte de la ceguera social y los responsables de prolongar la recuperación tan añorada. Y entonces, me despido de ustedes amorosamente con esto que escribí para bendecirlos y para bendecir también a Mirna y a su equipo y desearle mucha luz en el camino, mucha esperanza, mucha disposición. Un camino de esperanza. La tarea es colectiva y la responsabilidad es singular. Los estados en su conjunto luchan por solucionar la crisis. Sin embargo, los costos en todos los aspectos han sido muy altos y estos se propagan durante décadas. Se pagarán así de tardío, ¿no? Si no hacemos un alto y nos miramos a los ojos para continuar de nuevo sin dar espacio a las deslealtades. No es cuestión de dinero solamente, es cuestión de dignidad y de inclusión, de valorar a la persona del ser humano y devolverle su sitio, de dignificarla con procesos de participación comunitaria
a partir de la vida social y cultural de los propios pueblos, dejando las lecturas parciales o generalizando los requerimientos que niegan la pluralidad, la diversidad, la multiculturalidad y restan vigor a la esperanza factible de un mundo más humano en donde la persona sea el centro de la vida social, como lo dejó escrito en su manifiesto al personalismo el gran Emmanuel Mounier. Yo sé que cuando las piernas se doblen y el cansancio se traduzca en desesperanza, será el tiempo de sabernos acompañados para no morir de desolación y desamparo. No habrá noche más larga que aquella donde la antorcha de la esperanza no se haga presente para mostrarnos el camino y creer que todo ha terminado. Cuando el dolor sea mayor que la voluntad, valdrá la pena recordar y sacar de la memoria todos los besos que nos dieron, para que nadie sienta que no fue amado, para que cada luna sea recordada como la noche más iluminada de nuestra desventura. No existirán niños con hambre, porque el amor no les dejará tiempo para desear lo que está frente a sus ojos. Las mujeres serán respetadas sin justificación alguna, por el simple acto de existir, siendo merecedoras de todos los acompañamientos sin temor a ser dañadas. Los hombres serán vistos con compasión ante su fallida idea de ser superiores, con lo que se rompe la dicha de ser vistos y amados. Serán seres generosos que corren por la vida besados, deseados e incluidos. Y los viejos partirán sin abandono. Y morir será una experiencia de gratitud por los años vividos, sin temor al olvido y con mucha luz emanando de sus ojos. Ya no estaremos angustiados por sobrevivir. Estaremos ocupados viviendo la vida, donde todos seremos necesarios y donde todos tendremos un amoroso lugar en torno a la gran mesa, sin importar los llantos, sin importar las penas, sin importar las dudas. Y allí, de eso estoy completamente seguro, nos reuniremos todos. Agradezco profundamente y con mi corazón este tiempo que me permitieron relacionarme con ustedes. Agradezco profundamente su generosidad. Agradezco profundamente su existencia que le da sentido a mi existencia, decía el gran Octavio Paz. Para empezar a ser, he de ser otros, los otros que sin mí no existirían, los otros que me dan plena existencia. Esta co-creación que somos ustedes y yo. Agradezco, Mirna, tu inmenso corazón. Beso tus manos, Ilse, por tantos años de acompañamiento y deseo con todo mi corazón que nuestro país y nuestro planeta se levante con la frente en alto para entender la belleza del horizonte. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a Marco Antonio Peñuela Olaya por todo lo que nos ha compartido esta mañana. Bien, muchísimas gracias, Marco Antonio, por tu conferencia, por tus palabras. Coincido con tantos que han escrito en tu suavidad y tu profundidad, como poder atravesar las defensas para llegar al corazón. Y de ahí, del corazón, pues con la vibración y las resonancias bioeléctricas, ¿no? Al cerebro para que podamos abrir nuestra conciencia, pues a crear lo que yo hoy en la mañana pensaba, como crear un paraíso terrenal, no divino, ahí donde no pasa nada, ¿no? Donde todo está bien,
sino lo último que leíste, me parecía que lo describías. Y te lo agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. A ti, querida, gracias.